La psilocibina es la molécula más estudiada que contienen los hongos psilocibes. A diferencia de lo que muchos podríamos pensar, los particulares efectos psicodélicos de los hongos no se deben a la psilocibina per se, sino a la psilocina. Cuando se ingiere psilocibina, sea pura o sea contenida en hongos, esta se metaboliza en el hígado, se desfosforila y se crea un metabolito, la psilocina. Resulta que esta última es una molécula altamente inestable, que al contacto con el oxígeno del aire o con la luz, se degrada. Esta inestabilidad ha hecho que típicamente se utilice la psilocibina, en vez de la psilocina, en la gran mayoría de estudios. La psilocibina es el psicodélico que tiene un mayor perfil de seguridad. Esto se trata de una evaluación exhaustiva de los riesgos y beneficios asociados con el uso de una sustancia química o fármaco en particular, y se utiliza para determinar si el beneficio potencial de su uso supera los riesgos conocidos o potenciales para la salud y seguridad del usuario. La psilocibina resulta extraordinariamente segura a nivel orgánico, sin que exista en la práctica una dosis tóxica que pueda poner en peligro la vida del usuario a través de una intoxicación aguda. Esta sustancia induce tolerancia farmacológica de forma extraordinariamente rápida. El organismo aprende a identificarla y eliminarla, de forma que es necesario incrementar su dosis para conseguir los mismos efectos. Así pues, el uso cotidiano de psilocibina resulta, desde un punto de vista farmacológico, virtualmente imposible. En pocos días dejaría de producir efecto. Esto se debe a un fenómeno que se denomina regulación a la baja, en el que los receptores serotoninérgicos 5-HT2A, al sentirse permanentemente activados por la acción agonista de la psilocibina, terminan desactivándose, y es necesario que pase de nuevo un tiempo sin activarse, antes de que puedan volver a su funcionamiento normal. La psilocibina es una sustancia extraordinariamente segura desde un punto de vista orgánico, y con un escaso potencial de generar problemas de abuso o dependencia. Sin embargo, los aspectos más retadores de su ingesta se encuentran en los efectos psicológicos que produce. La experiencia psicodélica, tan subjetiva y difícil de definir, se caracteriza por la percepción de aspectos interiores previamente desconocidos, es decir, el emerger de material inconsciente, y por la liberación de la mente y los sentidos de los filtros de la percepción habituales. El estado de conciencia ordinario supone un filtrado de la ingente cantidad de información que recibimos a través de los sentidos. Los psicodélicos modifican temporalmente la forma en la que recibimos y procesamos la información, y permiten percibir la realidad desde otras perspectivas. Los psicodélicos se pueden definir como amplificadores no específicos y, como tales, no solo pueden mostrarnos aspectos bellos, generar estados de profunda unidad y conexión espiritual, sino que también pueden generar estados anímicos angustiosos. Una metáfora que podríamos utilizar es que tomar psicodélicos es como poner una lupa sobre nuestra alma, psique, mundo interior, pero no sabemos específicamente sobre qué aspecto se va a posar esa lupa. Puede llegar a ser agradable o desagradable para nosotros mirarnos y mirar el mundo a través de ella. En algunas ocasiones, el emerger de estos contenidos puede manifestarse en un conjunto de síntomas que van desde la ansiedad inespecífica hasta estados de terror. Y precisamente por esto es tan importante, especialmente con dosis altas de psicodélicos, la preparación y disposición de la persona, el entorno físico y social en que ingiere la sustancia y el acompañamiento adecuado, pues si bien estas experiencias pueden ser retadoras, bien acompañadas, transitadas, trabajadas e integradas, podrían devenir en descubrimientos positivos o útiles acerca de nosotros mismos y nuestro proceso personal. ¿Cómo actúa la psilocibina en el cerebro? Gran parte de lo que entendemos acerca de cómo funcionan los psicodélicos involucra a la serotonina, uno de los neurotransmisores más importantes del cerebro que afecta casi todo lo que hacemos. Está implicada en mantener una serie de funciones fisiológicas como la regulación del ciclo sueño-vigilia, del estado de ánimo y cómo procesamos la información. La psilocibina pertenece a la categoría de psicodélico serotoninérgico, en la que también se encuentran la LSD, la DMT, la mescalina y otras sustancias que actúan principalmente en el sistema serotoninérgico. Estos psicodélicos funcionan imitando a la serotonina, tienen una estructura química muy similar. Para que se produzcan sus efectos psicológicos, deben activar necesariamente un subtipo de receptores de serotonina llamados 5-HT2A, que se encuentran en la corteza prefrontal, la corteza temporal y otras áreas asociadas con la percepción, la cognición, la emoción y la conciencia. Estimular el receptor 5-HT2A tiene dos consecuencias importantes. La primera es que, cuando un psicodélico como la psilocibina activa los receptores 5-HT2A, se produce a su vez una liberación de glutamato.
Este es responsable del procesamiento de información, de la consolidación de recuerdos y de la neuroplasticidad. Es el principal neurotransmisor excitatorio de la corteza cerebral, la zona filogenéticamente más evolucionada de nuestro cerebro. Las áreas frontales de la corteza cerebral son estructuras encargadas de modular tareas complejas, como el procesamiento de información proveniente del medio, mantener información relevante en la memoria a corto plazo para flexibilizar la conducta mediante la actualización de diferentes alternativas de respuesta conductual, la planificación de tareas complejas y la inhibición de conductas impulsivas que puedan perjudicarla. En el caso de los humanos, esta área juega un papel importante en el razonamiento abstracto y la generación de hipótesis frente a la realidad, estableciendo relaciones entre diferentes estímulos para crear mapas que puedan servir para la reflexión y la planificación. La segunda consecuencia es la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro, que estimula el crecimiento, las conexiones y la actividad. Los psiquedélicos han demostrado un aumento en la expresión de estas proteínas en las áreas prefrontales del cerebro. En otras palabras, mejoran la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para crecer y cambiar. El glutamato, al estar implicado en el procesamiento de la información, el fortalecimiento de las conexiones nerviosas y, por ende, la plasticidad neuronal, se encuentra en la base del aprendizaje. Resumiendo lo anterior, psiquedélicos como la psilocibina incrementan la relación entre la serotonina, el factor neurotrófico derivado del cerebro y el glutamato. En consecuencia, quien los consume podría desarrollar una nueva perspectiva de las cosas, incluidos sus propios problemas. Otro de los efectos que produce la ingesta de psilocibina es la desactivación de la red neuronal por defecto, que es la red de regiones cerebrales que se activa cuando la mente está en reposo o no está enfocada en una tarea específica. La desactivación de esta red puede conducir a una mayor conectividad entre diferentes regiones del cerebro, lo cual permite la comunicación e integración de información de dichas partes. Esto puede llevar a una mayor creatividad, introspección y pensamiento abstracto. Puede suceder que se activen pensamientos y organizaciones cognitivas que en condiciones ordinarias estarían desconectadas. La red neuronal por defecto es responsable de actividades que incluyen soñar despierto y pensar sobre el pasado o el futuro. Si bien los niveles básicos de actividad de la RND son totalmente normales, una RND hiperactiva a menudo se traduce en bucles de pensamiento repetitivos, pensamiento circular y fijación. Es posible que una RND demasiado activa nos haga reflexionar, analizarnos en exceso y salir constantemente del momento presente para cuestionar el pasado y el futuro. Esto ayuda a explicar por qué prácticas como la microdosificación podrían usarse para combatir la depresión y la ansiedad, y también para conducir a ideas y perspectivas creativas que de otro modo seguirían siendo inaccesibles.